Hola, queridos amigos, es un gusto saludarlos nuevamente desde aquí, desde mi casa, en la tranquilidad del hogar, para hablar, hoy quiero hablarles un poco acerca del libro de cuentos El Más Acá de la señora Visconti y otros cuentos, un libro que fue presentado por tercera vez en la Feria del Libro de Bogotá no hace todavía ni siquiera un mes, hace apenas unos días. Quiero comentar algunas cosas que en las distintas presentaciones del libro, por el trajín o por las condiciones de las propias presentaciones, a veces no he llegado a decir, y porque además han sido presentaciones muy diversas, muy distintas. La primera presentación del libro se hizo en la ciudad de Cartagena de Indias el 24 de agosto del año pasado, de 2023, y la presentó mi amigo, el escritor nacido en Sagún, Córdoba, pero radicado ya hace muchísimos años en Bogotá, Andrés Elías Flores Blum. Él la presentó en el Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena, una conferencia que tituló Las ventajas de leer a Fernando. Esa fue la primera presentación del libro, una conferencia que ustedes, si están interesados, la pueden encontrar en el blog Palabra Escrita, ese blog que funciona como una bitácora prácticamente de todo lo que yo he escrito, he publicado, las entrevistas que me han hecho, en fin. En ese mismo Parlamento Internacional de Escritores en Cartagena de Indias, pero ya no el jueves 24 de agosto, sino el sábado 26, hice yo mi presentación del libro. La segunda presentación en sociedad del libro, la primera presentación personal que yo hacía del libro. Como el tiempo estipulado en el Parlamento Internacional de Escritores es de 15 minutos, a lo sumo 20, no pude desarrollar muchísimos temas que después desarrollé en la segunda presentación, que fue aquí en la ciudad de Cúcuta, en la fiesta del libro de Cúcuta. Eso fue en septiembre, el 4 de septiembre, en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Allí sí pude hacer una presentación que ustedes la pueden encontrar aquí en el canal de YouTube, una presentación bastante completa. Las condiciones de la fiesta del libro posibilitan que uno se explaye libremente y pueda ahondar en algunos temas que es imposible hacerlo en un evento como el Parlamento Internacional de Escritores. Aquí en la fiesta del libro de Cúcuta estuve prácticamente una hora charlando acerca de las características del libro, de los cuentos que lo integran, de lo que me llevó a escribir determinados relatos y demás. Iba a haber una presentación en Chiquinquirá, y por eso me equivoqué al principio cuando dije que había tenido 4 presentaciones el libro. No, ha tenido 3 como tal, porque la de Chiquinquirá, por cuestiones laborales, no pude asistir, pero estaba programado. Eso era en el mes de octubre del año pasado. Y ahora la que se presentó el 26 de abril, entonces, en Bogotá. La presentación de Bogotá fue muy escueta. Ustedes pueden encontrar en el blog también un registro que hizo Kira Medios sobre la presentación, sobre lo que fue la presentación, pero es un extracto de 7 minutos. De todas formas, la presentación como tal demoró unos 30 minutos, unos 40 minutos, y las condiciones de la Feria del Libro de Bogotá, o por lo menos en un stand, como en este caso en el stand del Norte de Santander, ya no hablo de una presentación en una de las salas, no son las mejores. No son las mejores porque la gente está pasando continuamente, hay un público muy que se va intercambiando continuamente, entonces uno no se puede concentrar realmente en lo que quiere hacer. De todas formas, yo creo que fue una presentación buena,
y estuve muy contento porque me acompañaron una cantidad de escritores amigos. Pero bueno, quiero hacer este video para hablar un poco del libro, de este libro, El más acá de la señora Visconti y otros cuentos, para aquellos amigos que no asistieron a ninguna de las presentaciones, que no han visto los videos. Y además tenía ganas de hablar un poco más detenidamente del libro y decir algunas cosas que no dije. Comenzaré leyendo la contraportada, lo que dice la editorial Educar, que fue la encargada de publicarlo al libro Educar del año 2023, una edición del año 2023. Dice en la contraportada: en la antología de cuentos El más acá de la señora Visconti, y desde géneros diversos como el fantástico, el relato policíaco e incluso la narración anecdótica, Fernando Cheli despliega múltiples perspectivas sobre el vasto y complejo mundo que existe en el interior de cada persona. Desde las apariencias que se proyectan, las ilusiones y añoranzas, la magia de la cotidianidad y los deseos ocultos, cada relato cumple con la función de visibilizar la importancia de conocer otras formas de observar la realidad. Bien, yo estoy bastante de acuerdo con esa apreciación que se hace en la contraportada del libro por parte de la editorial, sobre todo en un punto en el que habla de la diversidad cuentística que se encuentra en este libro de relatos breves. Ustedes recordarán, los que vieron el estudio que yo hice de mi primer libro, Poesía de los pájaros pintados, del 2013, que yo hablaba ahí de que como era el primer libro de poemas, un libro, si se quiere, de un escritor incipiente, germinal, era lógico que pudiera estar influenciado, atravesado, esa obra, por distintas corrientes, escuelas, estilos. Bueno, un poco eso creo que es lo que pasa en este libro de El más acá de la señora Visconti y otros cuentos. Hay relatos, como bien dice el editor de Educar, policiales, hay relatos anecdóticos, hay relatos de corte fantástico, pero todos tienen las características de ser relatos breves. Pero son muy diversos. Pareciera como si fueran escritos por distintos autores. Bueno, es un libro experimental. El libro en sí se abre con 3 epígrafes, uno del uruguayo Horacio Quiroga, otro del escritor mexicano Juan Rulfo, y el tercero del cuentista peruano, escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Son 3 epígrafes que hablan del cuento, de las características del cuento, de lo que hacen propio a ese subgénero del género narrativo. Epígrafes, por demás, vale decirlo que yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen nuestros escritores, por eso los elegí como epígrafes, ¿sí? del libro, de la obra completa. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes verán, los que lean el libro, los que tengan la posibilidad de leer el libro, que cada uno de los cuentos, no todos, pero la gran mayoría de los cuentos, se abren con un epígrafe. Y los epígrafes no, en la obra como tal, no cumplen una función decorativa, ni mucho menos, sino que están directamente vinculados con el contenido, en este caso narrativo, ficcional, de la obra, o sea, forman parte de la obra, así como forman parte los títulos. Hay veces que los títulos pueden ser como un mero adorno prácticamente para darle un encabezado al relato, y otras veces que los títulos son fundamentales y forman parte de la ficción. Bueno, en este caso los epígrafes forman parte de la ficción. Eso lo quería decir porque no fui muy específico en eso en las presentaciones, ¿no?
Hay epígrafes en la obra, ahora que estoy mirando aquí. Bueno, de Enrique Arneson Inver, sobre todo el epígrafe del cuento que le da título al libro, en Masacre a la señora Visconti, que es un epígrafe tomado del cuento El fantasma, pero además hay del escritor irlandés Oscar Wilde, del ruso norteamericano Isaac Asimov, del hondureño Augusto Monterroso, del uruguayo Juan Carlos Sonetti, del español Federico García Lorca, del también español Miguel de Cervantes Saavedra, del estadounidense Ernest Hemingway, el italiano Dante Alighieri, el británico-estadounidense Alfred Hitchcock, quien inspiró, por otra parte, los cuentos que tienen las características policiales y más que nada de suspenso, que son los cuentos que están al final del libro. Se trata de un libro que está compuesto de 16 relatos, como les decía, muy diversos, y que responden a distintos momentos de mi vida creativa. Hay algunos textos que forman parte de un libro titulado Spam, un libro anterior, un libro que obtuvo la primera mención en narrativa en un concurso del Espacio Mixtura de Montevideo, Uruguay, en el año 2016, y los cuentos que están allí son el titulado Spam, La Loma, Antes del desayuno, Flores blancas y Salida de pesca. Esos cuentos, un libro muy breve, yo los incorporé a El más acá de la señora Visconti. No he sido ni el primero ni seré el último que ha hecho ese tipo de cosas. En la música es muy común, pero en la literatura también. Recordemos lo que hizo, por ejemplo, Antonio Machado en Soledades, Galerías y otros poemas. Antonio Machado publica Soledades en el año 1903 y en el año 1907 publica Soledades, Galerías y otros poemas, retomando algunos de los textos que ya estaban en Soledades. Entonces a mí me pareció interesante no dejar en el olvido esos textos de Spam, y digo en el olvido porque fue un libro que no tuvo una publicación en físico como tal, sino es un libro digital, que yo lo publiqué en Amazon, y que muy poca gente seguramente accedió a él, o los leyó, a esos cuentos. Entonces dije, bueno, publiquémoslo a esos cuentos, a esos relatos, en El más acá de la señora Visconti. Entonces, ese es un grupo de cuentos, los que aparecen en Spam. Después les cuento que yo en el año 2018 trabajé en la Universidad Francisco de Paula de Santander, tenía un taller literario en la Universidad Francisco de Paula de Santander, y allí ponía algunas consignas a los alumnos de creación de personajes, del tiempo, el espacio, en fin. Y bueno, yo desde el escritorio ya, hacía esas dinámicas, esos ejercicios, esas consignas que ponía a los estudiantes, las iba haciendo, iba creando mis propios cuentos. De esos relatos, de los que fueron publicados en el año 2018, aparecen San José de Cúcuta en 2 postales de sol y una búsqueda desesperada, El no va más de la China, A donde estés y Confesión. Y esto es interesante también destacar algo que yo no he destacado en las presentaciones, que algunos de esos cuentos, o la mayoría de esos cuentos que fueron creados en el año 2018, tienen como contexto, como telón de fondo, la ciudad de Cúcuta. Y esos cuentos participaron y ganaron el concurso, la convocatoria de estímulos que hacía la alcaldía de aquí, de San José de Cúcuta. Son 4 o 5 cuentos. Entonces tenemos los cuentos de Spam, los cuentos de la universidad y los cuentos que están influenciados por Alfred Hitchcock. Por esos cortos de Alfred Hitchcock presenta, que a mí me encantaban. Entonces yo hoy, gracias a las bondades que nos da YouTube, pude volver a ver, volver a mirar, y me dije para mí mismo, muchas veces se lleva a la pantalla, al cine, obras literarias, ¿no? Se recrean obras literarias en la pantalla, se lleva la literatura al cine.
pero casi nunca, en muy pocas ocasiones, no digo nunca porque sí se lo ha hecho, se transforman en obras literarias obras que tuvieron su origen en el cine. Y yo dije, bueno, ¿por qué yo no tomo algunos conceptos de lo que veo en Alfred Hitchcock presenta en esos cortos y los llevo a la literatura, incorporándoles a esos textos algunas herramientas que son propias del lenguaje literario, como por ejemplo el monólogo interior, como por ejemplo los saltos en el tiempo, bueno, en fin, muchísimas cosas que son propias de la literatura y que al cine se les complicaría mucho hacer, o no podría hacer directamente. Entonces ahí, de ese último grupo, de los influenciados por Alfred Hitchcock, encontramos El destacamento, Hasta la vista baby, El seductor y El camión de los fiambres. Esos 4 textos cierran el libro y cierran estos 3 grupos a los que hice referencia. Y así se componen los 17 relatos. Hay algunos relatos que no estarían dentro de estos grupos, pero bueno, son 17 relatos en total. Para terminar este video, otra cosa que no aclaré mucho en las presentaciones es el tema del título, el más acá de la señora Visconti y otros cuentos. Primero, 2 cosas. Primero, ¿por qué usé el título de ese cuento para titular el libro? Y finalmente, porque elegí ese apellido para la protagonista del cuento. Yo empecé en un principio a publicar el libro con el título de Flores Blancas, que así se titula un cuento, pero el escritor Andrés Elías Flores Brun, que fue uno de los primeros que lo leyó, me sugirió que Flores Blancas no le gustaba mucho, que lo cambiara, porque podía traer quizá alguna reminiscencia a Mis Flores Negras de Julio Flores, texto que estoy trabajando para otra obra, dicho sea de paso, y que le parecía como más comercial, más llamativo el más acá de la señora Visconti. Dentro de los títulos del libro, el del más acá de la señora Visconti. Este último argumento, este segundo argumento, fue el que más me sedujo, porque a mí el hecho de titular Flores Blancas, yo no le veo ninguna reminiscencia a Mis Flores Negras. Bueno, tiene algo que ver, pero no tiene por qué recordarnos a Mis Flores Negras. Entonces lo titulé El más acá de la señora Visconti. En cuanto a lo del apellido, ¿por qué? Porque me han preguntado, y sobre todo gente de mi ciudad natal, por el apellido Visconti, porque yo soy amigo de Pedro Visconti de toda la vida, un gran amigo mío, que se apellida Visconti. Entonces me preguntaron si el título del libro tenía algo que ver con Pedro o con la familia de Pedro o algo por el estilo. Bueno, aclaro que no tiene nada que ver, y aprovecho para decir por qué la señora Visconti. Yo necesitaba un apellido que sugiriera cierto prestigio social, cierta alcurnia, cierta aristocracia de una mujer que vive atormentada, y que ustedes leerán el cuento y se darán cuenta de qué es lo que se trata. El apellido Visconti, usted sabe, de la casa Visconti, de la antigua casa italiana, de la familia Visconti, la legendaria familia nobiliaria italiana, los Visconti. Bueno, desde ese momento el apellido Visconti suena realmente como un apellido alto, sonoro y significativo, diría Cervantes, ¿no? Por eso yo lo elijo, ¿no? Por la reminiscencia nobiliaria, de nobleza que tiene el apellido Visconti. Me han preguntado también en la feria si tenía algo que ver con los Visconti, los argentinos, algunos, la familia Visconti argentina, o los Visconti, el grupo folclórico argentino. Bueno, aclarar eso, que no tiene nada que ver ni con los Viscontis, los folcloristas, ni con los Viscontis, ni con Pedro Visconti, mi amigo, ni la familia de Pedro Visconti, sino que tiene que ver con la nobleza que inspira el apellido Visconti. Que yo haya tenido un amigo toda la vida, que haya convivido prácticamente con el apellido Visconti, haya influenciado para que en mi universo cultural tuviera mucho más peso el apellido Visconti que otros apellidos que también pueden sugerir nobleza, por supuesto que sí, seguramente sí. Ahora, que tenga algo que ver con él, no tiene nada que ver.
ni tampoco con los argentinos, como dije, ni nada por el estilo. Entonces, aclaro por qué es que yo elijo el Massacre a la señora Visconti para ese cuento de características fantásticas, que no voy a adelantar el contenido porque ustedes lo pueden leer en el libro. Esto es lo que quería decir de Massacre a la señora Visconti, agregar algunos aspectos que no se tocan generalmente en las presentaciones, y yo aquí en la tranquilidad de mi casa, hablándole al celular, lo puedo decir con total tranquilidad. Así que amigos, será hasta el próximo encuentro aquí en lo que he dado a llamar dentro de mi canal de YouTube Fernando a la Cámara. Así que les pido que se suscriban al canal, que me ayuden a que este canal crezca y para seguir compartiendo literatura mía y literatura de otros, o sea, estudios literarios que yo hago de la literatura universal, latinoamericana, en fin. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.